Me llamo Justina y tengo 21 años. Mi vida, que hasta ahora había sido tan ordenada y predecible, de repente se puso patas arriba. Mi exprometido Javier, con quien crecí en la misma calle en un pequeño pueblo cerca de Sevilla, desapareció de mi vida tan rápido como llegó. Aunque nuestra historia terminó, sentí que era solo el comienzo. Tras la muerte de mis padres, mi hermano gemelo, Pablo, y yo nos quedamos solos. Éramos muy parecidos aunque no idénticos, él era alto y delgado, y yo tenía formas más curvilíneas. Sin embargo, nos unía un vínculo especial, una conexión de gemelos que nos hacía no solo hermanos, sino también los mejores amigos. Poco después de que nos quedáramos solos, mi hermana mayor, Ana, que se había casado hacía 2 años, estaba pasando por un momento difícil. Su esposo, Miguel, había perdido el apartamento que alquilaban en el centro de Sevilla debido a un desacuerdo con el dueño. Tuvieron que buscar un nuevo lugar, pero su situación económica no les permitía comprar una casa, y encontrar algo asequible para alquilar en la ciudad era un verdadero desafío. Una tarde, Pablo, con su corazón de oro, propuso algo que lo cambió todo. Justina, ¿qué parece si le decimos a Ana y a Miguel que se vengan a vivir con nosotros?, preguntó. Nuestra casa es grande, es de nuestros padres. Así no tendrán que pagar alquiler, y nosotros no estaremos tan solos. Pablo siempre fue muy empático y pensaba en los demás. No dudé en aceptar su idea. Me alegró mucho que la casa volviera a llenarse de vida. Ana era como una segunda madre para mí, y al mismo tiempo mi mejor amiga. Nos entendíamos sin palabras y podíamos contarnos todo. Cuando les contamos nuestra idea, se conmovieron hasta las lágrimas. No sabemos cómo agradecerles, dijeron. Este gesto es algo increíble. Les respondí que entre nosotros no había favores, porque éramos familia y nos queríamos. Poco después, Ana y Miguel se mudaron con nosotros. La casa, que antes se sentía vacía, de repente cobró vida. Las risas, las conversaciones y las comidas juntos me hacían sentir como si mis padres todavía estuvieran con nosotros. Ana, que tenía un título en pedagogía, llevaba tiempo buscando trabajo como maestra. Su sueño era enseñar en una escuela cerca de nuestra casa, y justo cuando se mudó con nosotros tuvo suerte. Consiguió un trabajo en esa escuela. Todos estábamos muy contentos de que su sueño se hiciera realidad. Miguel trabajaba por la noche como guardia de seguridad, de 8 de la noche a 8 de la mañana. A menudo sucedía que cuando Ana se iba a trabajar, él regresaba a casa. Pablo, que también trabajaba por turnos, a menudo tenía ese tiempo libre. En esos días, cuando estábamos los tres, el ambiente en la casa era maravilloso. Pasábamos el tiempo viendo películas, jugando juegos de mesa y charlando hasta tarde. Echaba mucho de menos esas reuniones familiares desde la muerte de mis padres. Me sentía feliz y segura y Miguel me trataba como a una hermana menor. Una mañana Ana se fue a trabajar, Pablo también tenía un turno, así que nos quedamos en casa solo Miguel y yo. Decidí preparar el desayuno para los dos. Me senté en la cocina y él se unió a mí. Hablamos de cosas cotidianas, me sentía muy cómoda en su compañía. Justo en ese momento, cuando le estaba contando sobre mi relación pasada, me miró de una manera que nunca antes había visto. Y debo admitir que mi apariencia atrae la atención. A pesar de tener 21 años, a menudo me decían que parecía mucho mayor, y mis formas curvilíneas y mis caderas anchas me hacían parecer una mujer madura. Llevaba un vestido sencillo, de color negro, con un escote en V que sutilmente acentuaba mi cintura y caía suavemente, revelando unas piernas bien formadas. Me sentía cómoda y no pensé en cómo me veía. De repente Miguel preguntó: «Javier no piensa volver, ¿nadie más te corteja? Eres hermosa, quizás incluso más que tu hermana». Me quedé asombrada. Intenté explicarle que mi hermana era muy linda, a lo que él respondió: «Sé que es hermosa, pero tú eres excepcional. Tienes algo que atrae». Al principio intenté tomar sus palabras como una broma,
pero con el tiempo me di cuenta de que su mirada hacia mí había cambiado. Se volvió más intensa. Y él empezó a notar los detalles. Me di cuenta de cómo miraba mi vestido, cómo se ajustaba a mis caderas y, sobre todo, mis pies. Me encantaba usar sandalias con tacones y los dedos al descubierto, y Miguel no podía apartar la vista de ellos. Usaba esas sandalias no solo en casa, sino también afuera. Un día, mientras estaba sentada en el sofá, Miguel se acercó a mí y me dijo que mis pies eran hermosos y que nunca había visto unos más lindos. Al principio pensé que bromeaba, pero sus palabras estaban llenas de sinceridad. Estos pequeños gestos y comentarios me hicieron empezar a pensar en él de otra manera. En mi mente comenzaron a aparecer pensamientos que antes me parecían absurdos. Desde aquel día en que Miguel empezó a hacerme esos extraños cumplidos, todo cambió. La tensión entre nosotros crecía con cada día que pasaba, y su mirada se volvía cada vez más intensa. Mi mente estaba llena de pensamientos contradictorios. Por un lado me sentía incómoda, pero por otro, bueno, no podía negar que sus palabras habían aumentado mi confianza en mí misma. Me sentí más guapa, más deseada. Empecé a cuidarme más, eligiendo atuendos que acentuaban mis atributos, y Miguel notaba cada detalle. Sus ojos seguían cada uno de mis movimientos. Me di cuenta de que se había vuelto más cariñoso y atento. A menudo me preguntaba si necesitaba algo, si estaba cansada, e incluso me llevaba té a mi habitación. Nuestra casa se había convertido en un escenario para un juego extraño. Aunque pasaba mucho tiempo con él, a menudo sentía que debía mantener la distancia. Pablo, mi hermano, no notaba nada. Trataba a Miguel como una autoridad, como un hermano mayor, o incluso como el padre que habíamos perdido. Confiaba en él ciegamente y su opinión era sagrada para él. Ana, mi hermana, tampoco sospechaba nada. Estaba tan feliz de tener un trabajo y un hogar que no veía más allá de su propia felicidad. Era una optimista que creía en la bondad de la gente. Y yo no podía decirle nada. Estaba atrapada entre la lealtad a mi hermana y los extraños sentimientos que me invadían cada vez más. Nuestra rutina diaria se había vuelto un esquema. Miguel volvía del trabajo alrededor de las 8 de la mañana, Ana se iba a la escuela, Pablo también salía a su turno, y yo, al no tener clases, me quedaba en casa. Empezamos a pasar cada vez más tiempo a solas. Todos los encuentros con Miguel se volvían más íntimos, y sus palabras, más atrevidas. Era como un depredador que lentamente rodeaba a su presa. Miguel se había convertido en mi guía, mi mentor en un mundo que yo no conocía. Un día, Miguel me pidió que saliéramos a dar un paseo al parque cercano. Me puse un vestido sencillo blanco que me llegaba hasta las rodillas y cuyo material era tan ligero que apenas parecía tocar mi cuerpo. Con él me puse mis sandalias favoritas, con tiras que se ataban alrededor del tobillo, resaltando mis pies, que a Miguel tanto le gustaban. Durante el paseo, Miguel me hablaba de sus sueños y planes, y yo me sentía cada vez más hipnotizada por sus palabras. Hablamos de amor, de la vida y de lo que significa ser feliz. Y yo sentía que lo que estaba pasando entre nosotros era mucho más que una simple amistad. Era como una droga que me hacía no querer volver a la realidad. De regreso a casa, nos detuvimos en la plaza principal. Miguel me compró un ramo de rosas. No podía creerlo. Ni siquiera mi exnovio había hecho algo así por mí. Miguel me miró con tanta ternura y deseo que supe que aquello no era solo amistad. Era algo que me hacía sentir que mi vida estaba adquiriendo un nuevo sentido. Cuando entramos en casa, de repente me detuvo en la puerta y puso su mano en mi cintura. Su toque fue como una chispa que provocó un incendio. Justina, tengo que confesarte algo, dijo, y su voz estaba llena de pasión. Me he enamorado de ti. Desde el momento en que te conocí, no puedo dejar de pensar en ti. Quiero estar contigo, Justina. No importa lo que pase. Esas palabras me sacudieron hasta lo más profundo.
Fue como un terremoto que derribó todo en lo que creía. Por otro lado, sentí un alivio porque lo que sentía era algo más, que no estaba sola en esto. Pero, ¿qué iba a pasar ahora? ¿Qué iba a pasar con Ana? ¿Y con Pablo? Me hacía esta pregunta en mi mente mientras Miguel, lenta y suavemente, tocaba mis caderas, y yo sentía que mi corazón empezaba a latir más rápido. Su confesión me sacudió hasta lo más profundo. El corazón me latía con fuerza. Las palabras se me quedaron atascadas en la garganta y simplemente me quedé allí, en la puerta de nuestra casa, mirándolo fijamente. Miguel, al ver mi asombro, tomó mi mano suavemente y la besó. Sé que no es fácil, susurró. Pero necesito que sepas lo que siento. Mi mente estaba en un completo caos. Por un lado, quería apartarlo, gritarle que era imposible, que era mi hermana, que todo esto era una locura. Pero por otro, algo dentro de mí, un deseo oculto, quería que todo fuera verdad. Los días siguientes fueron como un trance. Evitaba a Miguel, pero él no se daba por vencido. Me dejaba notas con confesiones de amor en la mesa de la cocina, me enviaba mensajes en los que me decía cuánto pensaba en mí. Me sentía atrapada. No podía olvidarme de él, y sus palabras y gestos eran como un fuego que encendía en mí una pasión que ni siquiera sabía que existía. Una tarde, mientras estaba en mi habitación, escuché un golpe en la puerta. ¿Puedo pasar, Justina?, preguntó Miguel. Sí, por favor, dije, fingiendo indiferencia. Entró en la habitación y sentí como mi corazón comenzaba a latir más rápido. Llevaba una camiseta gris sencilla y pantalones de chándal, y su fuerte silueta parecía más grande de lo habitual. No puedo seguir viviendo así, dijo, y su voz estaba llena de dolor. Necesito saber qué piensas de esto. Yo estaba de pie junto a la ventana, de espaldas a él. Sentía su presencia, su aliento en mi cuello. No es fácil, Miguel, dije, y mi voz temblaba. Es Ana, mi hermana. La quiero. No puedo hacerle esto. Lo sé, susurró y su mano se posó en mi hombro. ¿Pero no sientes que lo que sentimos es más fuerte que todo? Me di la vuelta y nuestras miradas se encontraron. Estaba tan cerca que sentía el calor de su cuerpo. Yo también siento que es algo más, le confesé, y esas palabras salieron de mi boca antes de que pudiera pensarlas. En ese momento Miguel se acercó suave y decididamente y me abrazó. Sentí sus brazos fuertes y mi mente de repente dejó de funcionar. Solo éramos él y yo en esa habitación, y el mundo exterior dejó de existir. Recuerdo que llevaba mi vestido de seda favorito de color azul marino profundo, que resaltaba mis formas. Sentí como la mano de Miguel se deslizaba suavemente por mi espalda. Sentí como un fuego se extendía por todo mi cuerpo, y no podía, o más bien, no quería moverme. Entonces de repente Miguel se inclinó y depositó un beso en mi hombro, y sentí un escalofrío. Luego bajó suavemente el tirante de mi vestido y dejó unos cuantos besos en mi piel. Estaba en shock, pero mi cuerpo respondía a su toque con una fuerza increíble. Sentía que estaba ardiendo y él era el fuego que me encendía. No podía creer que esto estuviera pasando. Estaba en trance y él era mi guía. En ese momento escuchamos el sonido de la puerta abriéndose. Era Pablo. Volvió temprano porque no se sentía bien. Entró en la habitación y Miguel se las arregló para apartarse. Nos quedamos uno frente al otro y Miguel me miró. Sus ojos estaban llenos de deseo pero también de miedo. Pablo, al vernos, dijo, ¿qué está pasando aquí? Me quedé paralizada. Sentí que mi mundo se desmoronaba. Esperé la explosión. Pero no la hubo. Pablo miró a Miguel y él sonrió. ¿Qué pasa, Miguel? ¿Quieres hacerlo?, preguntó Pablo. Y yo, para mi sorpresa, vi a Miguel asintiendo con la cabeza. Pablo le sonrió. Y yo no podía creerlo. Cuando Pablo entró en la habitación, estaba segura de que era el final.
Que toda esta mentira, este juego en el que estábamos, iba a terminar. Pero sucedió algo que no esperaba en absoluto. Pablo, en lugar de estallar de ira, sonrió y luego se dirigió a Miguel, diciendo: ¿Qué pasa, viejo? ¿Te gustaría hacerlo? Me quedé atónita. ¿Él sabía algo? Y Miguel del solo asintió. Luego, para mi aún mayor sorpresa, Pablo me abrazó y dijo: Veo que les gusta lo que están haciendo. ¿Por qué no lo intentan los dos juntos? Fue entonces cuando lo entendí. Mi hermano. El hombre en el que confiaba ciegamente era parte de esto. Él no solo lo sabía, sino que también lo aceptaba. Sentí como si la tierra se abriera bajo mis pies. En ese momento, todo en lo que creía perdió sentido. Resultó que mi hermano, a quien consideraba mi roca, veía en este arreglo solo un beneficio, no una caída moral. Desde ese día, todo cambió. Pablo y Miguel, en lugar de competir, comenzaron a colaborar. Tenían una actitud hacia mí como si fuera un tesoro preciado que cuidaban y compartían entre ellos. De repente me convertí en el centro de su mundo, y ellos eran mis dos soles. Pablo, que siempre había sido como mi protector, ahora también se había convertido en mi amante, y Miguel, el esposo de mi hermana, era quien cumplía todas mis fantasías. No puedo describir lo complicado que era todo esto. Por un lado, sentía una enorme culpa hacia Ana, que trabajaba duro y mantenía la casa. Pero por otro lado, estaba rodeada de un amor y una atención con los que siempre había soñado. Los hombres me trataban como a una reina, y yo sentía que vivía en un cuento de hadas del que nunca quería despertar. Mi vida se convirtió en una serie de pequeños momentos íntimos. Por las noches, cuando Ana regresaba del trabajo, pasábamos tiempo los tres, y yo sentía como si tuviera dos esposos. Miguel, que aún llevaba su anillo de matrimonio, a menudo se lo quitaba en mi presencia, y yo sentía como si fuera su verdadera esposa. Pablo, que se suponía que me miraría como a una hermana, ahora me miraba con deseo y devoción. Ana no sospechaba nada. Estaba tan feliz y ocupada con su trabajo que no veía nada más. Solo notó que me había vuelto más sonriente y satisfecha. Algo ha cambiado en ti, hermana, me decía. Te ves tan radiante. Y yo, sintiéndome culpable, la tranquilizaba con una sonrisa y le decía que simplemente estaba feliz de que estuviéramos juntos. Una noche, mientras los tres estábamos sentados en la sala, Ana nos contó algo. Escuchen, tengo una noticia increíble. Me dieron un aumento en el trabajo y planeo organizar una fiesta. Lo dijo con tanta alegría que no pude evitar sonreír. Pero luego añadió algo que me heló la sangre. No lo van a creer. Estoy embarazada. Cuando escuché esas palabras, todo mi cuerpo se paralizó. La alegría de Ana era tan genuina que me sentí como un monstruo. Aquí estaba yo, de la inmensa felicidad de mi hermana, con quien compartía a su esposo, y ahora veía que esa felicidad se completaba. Sentí como si el mundo que había construido sobre una mentira se derrumbara. Sentí una enorme culpa y al mismo tiempo, no podía dejar de pensar que todo esto era por mí. Que yo tenía dos hombres y ella solo uno. En ese momento sentí que lo que estaba sucediendo estaba mal. Que tenía que hacer algo al respecto. Que tenía que cambiar. La noticia del embarazo de Ana me cayó como un rayo. Sentí como todo ese mundo hermoso pero mentiroso que había creado comenzaba a resquebrajarse. Sonreí felicitándola, pero por dentro sentía una enorme culpa. ¿Cómo podía hacer esto? ¿Cómo podía pasar tiempo con su esposo y mi hermano mientras ella, sin saber nada, llevaba en su vientre al hijo de Miguel? Esa noche no pude dormir. Me quedé en la cama pensando en todo. Comprendí que tenía que hacer algo al respecto. Decidí que al día siguiente hablaría con Miguel y Pablo y les diría que se había acabado. Que teníamos que volver a la normalidad antes de que Ana se enterara de todo y le destrozaran el corazón. Al día siguiente, cuando Ana se fue a trabajar,
me senté con Miguel y Pablo en la sala. Estaba muy nerviosa, pero tenía que hacerlo. Tenemos que hablar, dije, y mi voz temblaba. ¿De qué se trata?, preguntó Miguel, y su voz sonaba tranquila. De nosotros, respondí. De lo que estamos haciendo. Esto tiene que terminar. Ana está embarazada. No puedo hacerle esto. Miguel y Pablo se miraron. Sus rostros estaban serios y pensé que finalmente me entenderían. Pero sucedió algo más. Justina, pero si todo está bien, dijo Pablo, y sentí que mi corazón se detenía. Todos somos felices. Ana no sospecha nada. ¿Por qué quieres terminarlo? Porque está mal, grité. Es una mentira. No puedo vivir en una mentira cuando ella lleva en su vientre a su hijo. Miguel se acercó a mí y puso su mano en mi hombro. Justina, yo te amo, dijo, y sus ojos estaban llenos de sinceridad. Dejaré a Ana. Estaremos juntos. Por favor, no hagas esto. Sus palabras fueron como un golpe directo al corazón. En ese momento me di cuenta de que lo que sentía por él no era amor, sino solo deseo y adicción. Estaba dispuesto a destruir una familia, a dejar a Ana, la mujer que le había dado todo, por algo que no era real. Me sentí sucia y culpable. Comprendí que yo, y solo yo, tenía que asumir la responsabilidad de mis acciones. Levanté la cabeza, lo miré directamente a los ojos y dije, no, Miguel. Se acabó. Yo voy a cambiar. Voy a estar con Ana. Seré su apoyo y tú tienes que volver con ella y ser padre para tu hijo. Luego me volví hacia Pablo. Y tú tienes que entender que lo que estamos haciendo está mal. Salí de la habitación y me dirigí al jardín. Sentí que las lágrimas corrían por mis mejillas. Pablo y Miguel me siguieron. Pablo, que siempre había sido como mi protector, se acercó a mí y me dijo que lo que había hecho era lo correcto. Justina, estoy orgulloso de ti, dijo. Siempre has sido valiente. ¿Y Miguel? Miguel simplemente se quedó en silencio y sentí que su corazón estaba roto. Esa noche estuvo llena de dramatismo y decisiones difíciles. Sentí que era el final de mi cuento de hadas y que tenía que volver a la realidad y enfrentar las consecuencias de mis acciones. Sabía que lo que había hecho era lo mejor para mí y para Ana. ¿Pero qué pasaría ahora? ¿Qué pasaría con Miguel? ¿Y qué pasaría si Ana se enterara de todo? ¿Podría mirarla a los ojos alguna vez? No tenía respuestas para estas preguntas y mi historia no tenía fin.